Cariñosamente los volvemos a saludar esta semana. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estoy con mi querida Trini Sile, Gabriela Oces y Viviana Masobrio, las cuatro juntas, qué cosa más rica. Y saludamos a Zuleima Cruz, que tenemos un comentario pendiente para ella, y a Yor Ramos. Así que un abrazo, gracias por seguirnos. También los invito para que inviten a más gente a seguirnos en las redes sociales, YouTube, eh, Facebook e Instagram, para que puedan compartir con todos sus seres queridos los capítulos que tenemos semana a semana. Y ahora le doy la palabra a Trini. ¿Qué nos tiene esta semana, Trini? Queridas amigas, les mando un saludo y también a las personas que nos escuchan. Naturalmente que teníamos que hacernos cargo de la Premio Nobel de Literatura, la francesa Annie Ernaux. Quiero mostrárselas antes de partir con la presentación de la lectura. Ahí está Annie Ernaux. Su nombre original es este. Annie Thérèse Blanche, y después cobró ese otro título, Annie Ernaux. Y ella nace en 1940 en la zona de Normandía. Tal como lo señalaron los medios, es una escritora francesa, catedrática de letras modernas y ganadora del Premio Nobel de este año. ¿Por qué? Por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los entrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. ¿Qué mejor resumen que este que no, que con la que planteó el premio Nobel, esta honra del premio? Entonces, conociéndola, tuve la posibilidad, porque es dificilísimo encontrar un libro, están todos agotados en las librerías, pero me llegaron algunos libros y seleccioné uno de ellos, que es El acontecimiento, que nos va a dejar compartiendo, quizás incluso respetando las diferencias de opinión, pero ante un tema delicado que lo vamos a ver ahora en el cuento. Voy entonces a sobrevolar algo para que tengamos una idea de lo que se trata este cuento. El acontecimiento. La señorita Annie Duchenne revivió un segundo momento de un posible embarazo el año 1963 en Rouen, con el mismo horror y la misma incredulidad. Esta vez el doctor N le confirmó que estaba encinta. Ella asistía a clases de literatura y sociología, leía con indiferencia los textos de Loire, Breton y Aragón, iba al comedor universitario, al bar, tomaba cafés, pero ya no vivía en el mismo mundo. A un lado estaban las otras chicas con sus vientres vacíos y al otro se encontraba ella. Le escribió entonces a P para informarle y aliviarlo al mismo tiempo con la noticia de que abortaría. A ella esta determinación no le producía ninguna aprehensión. Annie era la primera persona de su familia que estudiaba una carrera. Todos los demás habían sido obreros o pequeños comerciantes. No obstante ello, no pudo alejar la fatalidad de una pobreza heredada, cuyos emblemas eran un padre alcohólico y una madre soltera. Iba creciendo dentro de ella el fracaso social. Un estudiante casado y asalariado que pertenecía a una asociación semiclandestina que luchaba por la liberación anticonceptiva y la planificación familiar, le prometió conseguirle la dirección de un profesional. El médico le lanzó una diatriba y terminó por recetarle ampollas de calcio e inyecciones de estradiol, de las cuales supo después que se trataba de una prescripción indicada para evitar embarazos naturales. Annie vagabundeó sin rumbo en un barrio pobre buscando algún facultativo un poco más comprensivo. Inspirada en una película, intentó infructuosamente hacer un punto con una aguja dentro de su sexo, desesperada por su impotencia.
Los sábados volvía a casa de sus padres. Allí no le costaba disimular su situación, pues eso era algo que venía haciendo desde su adolescencia. Su madre pertenecía a la generación previa a la guerra, la del pecado y la vergüenza sexual. La hija los tranquilizaba yéndolos a ver regularmente. LD, una amiga, le habló de una mujer, PR, a la que había acudido, una enfermera en París, de cierta edad, seria y limpia a la que podía acudir. Antes de partir, optó por darse unas vacaciones en la nieve junto con P y otros amigos que no sabrían de su estado. Todos ellos habían trabajado mucho durante el trimestre y habían entregado sus trabajos a tiempo. Querían bromear, bailar. La única preocupación para ella, en cambio, había sido encontrar la forma de abortar. La señora PR le confirmó su tarifa y le indicó el día de la intervención. Había en esa mujer algo de animal acorralado. También ella tenía miedo, dado que trabajaba en un hospital. Se traía a la casa el espéculo. Hacía esto por dinero, naturalmente, pero quizá también por el deseo de ser útil a este tipo de mujeres. Annie se preguntaba qué hacía allí, pero ya estaba entregada. En la intervención sintió un dolor atroz, lloró. La mujer que se afanaba entre sus piernas finalmente la estaba haciendo renacer. En aquel momento mató a su madre dentro de ella misma. Fuera, todo se volvió bruscamente irreal. La acompañó hasta la estación. Allí, Annie se sintió abandonada por todo el mundo, salvo por esa mujer que parecía una bruja o una vieja celestina. Ya de vuelta en la residencia universitaria, el fin de semana, donde no había alumnos, esperaría el proceso de la pérdida que comenzó con vómitos, contracciones y con la expulsión del feto. Oh, una amiga de la universidad la acompañaba. Desconocía cómo proceder, pero improvisó el corte del cordón umbilical. Lloraron en silencio. Se trataba de una escena que no tiene nombre, en que la vida y la muerte se dan la mano. Es una escena de sacrificio. Annie vuelca la bolsa que contiene el feto en un retrete y luego tira la cadena. Los antibióticos, su sangre fría, no habían servido para nada. Comenzó la hemorragia. Tuvieron que llamar a un médico y Annie le suplicó a él que no la dejara morir. No quedó más alternativa que mandarla al hospital público. En su habitación no había ninguna cuna, pero ella se sentía haber parido. El doctor se sentó en su cama. Disfrutaba de una complicidad y simpatía que siempre le había manifestado hacia una buena estudiante que pertenecía a una esfera social modesta, que quizá también pasara a ser parte de su mundo. Annie se sentía salvada, sentía orgullo, probablemente el mismo que sienten los navegantes solitarios, los drogadictos y los ladrones. Era ese el orgullo que la había llevado a escribir este relato. Después, otra tarde, entró en la iglesia de San Patrice para confesarle a un sacerdote que había abortado. Enseguida se dio cuenta de su error. Ella se sentía en la luz, pero para el fervoroso hombre, el sacerdote, ella era una criminal. Al salir, advirtió que la religión para ella se había acabado. Comenzó a redactar su tesina. Trabajó cuidando niños como telefonista para ir devolviendo el dinero del aborto. Nunca más volvió a ver a la señora PR, tampoco a P. Aquella codiciosa mujer le había arrancado a su madre y la lanzó al mundo. Es a ella a quien debería dedicar este libro, pensó. Me he quitado de encima la única culpabilidad que he sentido en mi vida a propósito de este acontecimiento.
el haberlo vivido y no haber hecho nada con él. Por encima de todas las razones sociales y psicológicas que viví, dijo la chiquilla, hay una de la que estaba totalmente segura. Ocurrieron para que diera cuenta de ella, de ellas. Voy a mostrarles, después de esta lectura en la que traté de utilizar todas las palabras que están en el libro y no inventarme ninguna, quiero mostrarles también la fotografía de ella, posiblemente en el momento en que en que se produjo este acontecimiento, porque efectivamente este es un relato autobiográfico de la autora. Se llama así la novela que, bueno, que quiso ella dar a conocer al público en el momento en que se producía, aunque lo publique un tiempo después, el acontecimiento. Seguramente ella tendría más o menos esa edad cuando a ella misma le ocurrió este hecho. Bueno, se trata el acontecimiento de un acto delicadísimo en el que ella se da a conocer, pero en el fondo quiere describir la sensación que ella tuvo en el momento que acometió este hecho y que la liberó de alguna manera. Pongámonos en el contexto en el que esto se da, en un momento en que este hecho era condenado por la ley francesa. Esto era ilegal y el peso de la justicia le caía a la persona que cometía un aborto clandestino como es el que ocurre en esta novela. Ella se encuentra con este obstáculo en su vida. Antes se había librado de posibles embarazos, pero esta vez sí le toca vivirlo en un momento difícil en el que tiene en contra la justicia y obviamente la sociedad y por supuesto que la moralina de los padres que no hubieran aceptado jamás que esto sucediera. Pero los padres están ausentes, absolutamente. Ella no cuenta con ellos. Posiblemente esto es real, porque así acontece. Uno no quiere contarle a los padres un acto al que va a llevar a cabo como este. Este es un momento íntimo también para ella porque no cuenta con la pareja. No es la pareja con la que hubiera querido continuar una aventura como esta, no, porque esta aventura, este niño que hubiera comenzado a nacer en su vientre, le hubiera obstaculizado cualquier proyecto profesional, no estaba en sus planes, por tanto tenía que deshacerse de ese inconveniente. A cada lector que se encuentra con este libro, evidentemente lo va a hacerse enfrentar ante un aborto que es naturalmente un acto tan personal para pensarlo. A mí, como lectora, eh, me colocó en una situación incómoda, no puedo dejar de reconocerlo. Confieso que me chocaron algunos párrafos del cuento porque me resultó atroz. Sin embargo, creo que como persona empaticé perfectamente con la chiquilla que se enfrenta a este acto sola, abandonada por todos, pero que a los 23 años decide hacerlo finalmente. Muy bien, yo simplemente les quise resumir la novela que se las recomiendo leer y ahora sí estoy atenta a las palabras de Gabriela. Muchas gracias, Trini. El, el cuento, que es muy largo, es un relato muy detallado, es muy rigurosamente escrito, porque la autora recurre como a sus notas de agenda, y ella pone cada día una frase que va resumiendo cómo se sentía ese día, y muchas veces hace referencia a estos escritos de ella cuando joven. Ahora, Eh, ¿a dónde voy con esto? Voy a que es un tremendo esfuerzo de memoria
de recuerdo que ella hace y lo hace con un rigor y con una calidad literaria que a mí, que no soy ninguna experta en literatura, me sorprendió, me conmovió. Y ahí uno entiende por qué le dieron el premio Nobel. Es es un relato de una solidez intelectual impresionante y me queda en el fondo la idea de que ella lo que está haciendo en este esfuerzo de recordar y de ser muy rigurosa es un intento de elaborar una experiencia que ella vivió muy dura, muy marcadora, porque además hay que pensar que ella aborta una criatura a los 3 meses. O sea, ella esperó tanto, fue tan, fue tan tanto lo que tuvo que pasar antes de encontrar que lo hiciera, cómo lo hiciera, que finalmente es una criatura grande que da lugar a unos detalles escabrosos, como dice la Trini, que uno como lectora la complican. Y por otro lado, hay que pensar que estamos hablando de la década del 60, de comienzo de los años 60, donde el aborto era un tema, pero absolutamente prohibido, ¿ya? Incluso quien ayudara, quien tuviera la más mínima participación, estaba penado por la ley francesa y probablemente en muchos países, como sigue siendo ahora. Ahora, eh, ¿qué es lo que podemos decir también? Yo pienso que hay pocos fenómenos en los que se cruzan tantas dimensiones de la existencia y están todas tocadas en el relato. Está este drama individual, pero que además tiene connotaciones colectivas. Hay un plano legal, como ya les decía, de las penalidades y que también está presente. Obviamente está lo emocional, o sea, es un fenómeno con contenido emocional enorme. Está la dimensión política, está la dimensión existencial, están los correlatos filosóficos de la voz, están los correlatos religiosos, los morales, lo filosófico, lo cultural. O sea, es un cruce de dimensiones de lo humano como pocos fenómenos deben tener y de verdad ella los toca todos. Hay partes del relato que van tocando cada una de estas dimensiones y probablemente alguna que se me escapa. Quiero poner un poquito también el foco en lo emocional. Ella es muy gráfica al meternos en esos momentos en que la vida queda en suspenso. Yo creo que son momentos que mucha gente ha vivido, que todos hemos vivido cuando nuestra preocupación, nuestro mundo externo e interno está totalmente dedicado a algún acontecimiento difícil. En este caso, esta decisión que ella tiene que tomar, que le suspende la vida, literalmente, todo aspecto. Todo lo demás pierde interés, se va al fondo, donde la preocupación, el dolor y toda la profundidad emocional de lo que está sintiendo, la llena, no le deja espacio a nada, ya que no sea esta preocupación por la criatura que lleva y que ella optó por deshacer. Ahora, también, y esta preocupación tamiza todo, todo, todo. Todo se filtra a través de aquello. Entonces, bueno, ahí como lectores nos hace acompañarla en eh, la peregrinación, en buscar una manera segura de llevarlo a cabo. Y finalmente quiero destacar la actitud de los hombres. Los hombres tienen frente a esto
una especie de curiosidad, de fascinación curiosa, y es muy invasiva. O sea, los pocos hombres que estuvieron involucrados, a los que ella le contó, como que la acompañaban, pero en el fondo lo único que querían era verla como, como objeto raro, como una cosa curiosa. No era prácticamente un afán de ayudarla, una reacción que por lo extraña a los tiempos de hoy llama la atención. Bien, dejo hasta acá mi comentario y le paso la palabra a Vivi. Gracias, Gaby. Buen día a todos, ¿cómo están? Feliz de que estemos transitando una lectura de esta premio Nobel reciente, eh, porque más allá del que hayan adjudicado el premio, creo que desde nuestra humilde opinión, por supuesto, tiene valores importantísimos desde el punto de vista literario, pero también hay una lectura política y una lectura social, como bien nos decía Gaby, el abordaje del tema, ¿no? Convoca una multiplicidad de dimensiones, pero es la forma de escribir o la decisión de cómo escribir de Annie Ernaux eh, que siempre tiene presente estas distintas lecturas. Eh, Remitiéndome al título, como es mi intervención inicial habitual, eh, a veces siento que las palabras por repetidas pierden su peso específico, ¿no? Así que, si bien sabía el significado de acontecimiento, lo busqué y dice suceso, especialmente si es importante. No conforme con eso, me fui al título en francés, Le Venement, a ver si encontraba algún condimento o algún aporte más, pero no, está perfectamente traducido, Evenement, acontecimiento, en los dos idiomas, coinciden en su traducción. Y, y es clarísimo, porque es un hecho, un suceso que ha marcado toda su vida. Ella elige escribir sobre aquellos aspectos de su vida, por eso su ficción es sumamente autobiográfica. Escribe sobre su infancia, sobre su vida, sobre su madre, sobre su cáncer de mama, sobre sus relaciones amorosas, sobre su matrimonio. Eh, y este libro particularmente la ubica muy jovencita, tenía 23 años, ella nació en 1940, y llamativamente el libro se publica en el año 2000. ¿Sí? Yo, desde mi lugar, como siempre digo, de escritora Nobel, Nobel con B corta, ¿no? No del otro, me ubicaba en que yo he participado en muchos talleres de escritura y siempre uno pone aspectos de su vida, reflexiones, pero me maravilló la forma en que ella lo hace, porque lo hace sin eufemismos, lo hace sin vueltas. Inclusive aparecen en la lectura párrafos entre paréntesis, que son sus propias reflexiones de la Annie Ernaux, ¿no? Que escribe en el año 2000, sobre lo que está escribiendo. Y me pareció fantástico, me pareció que es una libertad importante que ya se da y que le da mayor credulidad a sus textos. Esto que decía Gaby de la rigurosidad, de la profundidad, de lo filosófico, se hace presente porque ella está en la historia. Está la Annie de los 23 años contando las sucesivas situaciones terribles que vive. Eh, yo creo que una de las palabras fuertes que aparecen, que impactan o con las que uno podría resumir este texto es la soledad. Esa soledad con que una joven de 23 años, que no son las jóvenes de 23 años del año 2022, ¿no? En el 63 éramos mucho más, bueno, yo era más chiquita, pero la joven de 23 años eran más ingenuas, más simples,
Y ella además viene de una familia muy conservadora, donde la expectativa estaba en esta primera estudiante universitaria. Entonces, este acontecimiento, vamos a llamarlo así para ser fieles a la escritora, vendría a destruir toda una expectativa, sueños, una mirada de futuro, no solo de la joven, sino de la familia. Por eso Trini decía, está sola, sus papás no la acompañan. Es que ella no puede decirles a sus papás lo que está pasando. Yo tiemblo ante la reacción de una mamá que su hija, a quien cree inocente, que está abocada a los estudios, venga con el tema de estoy embarazada. Y ella va varias veces a la casa de sus padres mientras está embarazada, mientras hace esta peregrinación, este difícil recorrido en búsqueda de la solución que ella quiso desde el principio. Porque la sensación es que ella nunca personalizó, nunca vio como persona a ese ser que estaba en sus entrañas. Ella habla, no sé cómo portar esto. Y hasta en algún momento se pregunta, hasta aquí yo nunca vi diferencia entre el cuerpo de los hombres y las mujeres. Fíjense qué afirmación. O sea, ella vivió la sexualidad desde el lugar del placer, pensándose en un plano de igualdad con los hombres, estamos hablando del año 63. Entonces, cuando se produce el hecho que solo se da al interior de una mujer, ella empieza a reflexionar sobre su cuerpo. Y siento que a lo largo de toda la novela, a pesar de que nos cita infinidad de cosas que algunas retomaré en la segunda parte, ella está todo el tiempo pensando y sintiendo ese cuerpo. Nos decía Gaby Trini que ella queda como suspendida, como ella no puede leer, no puede abocarse a las lecturas, si bien el cine y la literatura aparecen todo el tiempo, ella va mucho al cine, comenta de películas, comenta de libros que lee, pero la sensación que a mí me daba leyéndolo y como mujer, que el centro estaba en su abdomen, a pesar de la racionalidad, de las reflexiones, de todos los niveles que hemos señalado, el centro de su vida había pasado a ser su vientre, donde estaba eso, que es terrible, ¿no? Que le cambió la vida, que le alteró totalmente su plan de vida y su esquema de recibirse y de tener un título. Bueno, los dejo en compañía de Ceci y nos volvemos a encontrar. Gracias, Vivi. El cuento, por lo que hemos conversado aquí las cuatro, es del punto de vista literario redondo. Excelente, 100% un muy buen cuento, pero yo como lectora, para mí fue un cuento súper, súper, súper fuerte porque hay una parte que, por lo que leyó la Trini, yo me salté porque yo empecé a leer en esa parte y dije, no, no soy capaz de leerlo porque yo después me voy a estar imaginando toda la semana lo que leí y no, no tengo esa capacidad porque soy muy sensible y me afecta demasiado las cosas que leo. Entonces hay una parte que no quise leer, un cuento fuerte pero real. Sucede hasta el día de hoy. Los relatos son crudos cuando ella tiene la pérdida. Entonces es algo que, no sé, ni siquiera lo puedo comentar. Y hay una parte donde me llama mucho la atención de la enfermera le dice o la matrona. ¿Por qué ella no le dijo al doctor que era universitaria? Porque el trato habría sido mejor y no tan descalabroso como fue, que fue un trato realmente como si fuera un animal, algo como un veterinario. Y ella la reta porque debería haber dicho que era universitaria y ese trato habría sido mejor. Y al contar que ella estaba embarazada, nadie le dio el apoyo. Eso es triste el cuento, debe ser muy real, seguramente es algo que ella relata porque le pasó a ella, y habla de puras siglas porque no quiere dar los nombres de nadie, pero se me imagina que es un camino de toda persona de toda mujer en realidad, que hace este camino para no tener a su bebé. El resto me lo voy a guardar para la segunda vuelta, pero un cuento sumamente fuerte, para mí por lo menos. Así que adelante, Trini.
un relato en Lo realidad. que bueno en los comentarios, sí, habla con siglas de los personajes y eso tiene un simbolismo también, porque si bien en las otras novelas también lo hace, pero ¿por qué? Porque ella habla en primera persona. Aquí hay un yo subjetivo que está viviendo esto, pero ese yo subjetivo actúa como un espejo social también, porque ella lo vive. Sin embargo, ella sabe que eso lo viven muchas otras personas. Entonces, finalmente, lo que hace con estas novelas es también reivindicar esta postura y mantener o plantearlas como un acto público, incluso político. Es una reivindicación política y en gran parte de sus novelas también, para ubicar justamente a la persona que comete los hechos, pero dentro de sí, haciéndoles ver lo que sienten ellas, lo que les toca vivir al enfrentar situaciones tan macabras como esta, ¿no? Hay en este cuento, es una novela corta, sí, un cuento largo, como queríamos, pero en el caso de Annie Ernaux, lo que se convierte este acontecimiento es finalmente en un pacto autobiográfico. Eso es a la larga, ¿no? Claro, que toca un terreno muy íntimo, pero a través del cual, y que ha sido silenciado, pero a través del cual ella quiere mostrarle al mundo entero lo que hay detrás de eso. No es simplemente un hecho quirúrgico, ¿no? Una intervención médica, no. Hay un planteamiento íntimo, devorador. Yo no diría que culpógeno, no, porque en este caso no es así. Pero a mí me surgieron una serie de preguntas. Por ejemplo, al premiar a esta autora, ¿qué es lo que quiere asumir la Academia Sueca? ¿Empatizar con el tema de las mujeres que llegan a cometer un aborto? ¿O plantear el tema como una discusión pública? Es posible que también lo quiera hacer esto, ¿no? Ahora, no he dejado de preguntarme, y se lo preguntan muchas personas con este hecho, la persona y quizás la misma Gaby nos pueda ayudar a resolver esto, ¿no? No me deja indiferente que ella siga siendo la misma persona después de haber vivido una experiencia como esta. Claro, antes ella había vivido otras, pero se había salvado de no estar embarazada. Sin embargo, ahora se deshace de una vida. Bueno, y ahí hay un cuestionamiento ético también. Pero para ella, este hecho, esta vivencia, le va a significar un cambio. Es posible que no. Así lo veo hoy día, ¿no? A mí mm, me dejó impactada, sí, porque por más que mi postura sea antiabortista, lo soy, sí, reconozco que entiendo perfectamente las tres causales que naturalmente nos hacen por lo menos elucubrar la situación de otra manera. Sin embargo, hoy día es una posición muy actualizada en los jóvenes, en las generaciones que abortan, porque efectivamente para ellos esto es un acto que las involucra y que involucra a la pareja. No sé hasta qué punto, ¿no? La decisión finalmente la toman las mujeres, porque hoy la tendencia es pensar que es mi cuerpo y me deshago de algo que me va a obstaculizar mis proyectos en la vida. Hay mucho que discutir, sin embargo, es una novela que eh, nos coloca en una discusión de política pública interesantísima y que creo que Annie Ernaux hoy día nos va a obligar a, a cuestionarla, pero desde un punto de vista quizá de una víctima que sufre esto. Hay mucho que hablar, pero en este caso le voy a ceder la palabra a Gabriela.
Gracias, Trini. La impresión que tengo respondiendo a tu pregunta es que si bien su vida sigue adelante, porque tiene que seguir adelante, eh, ella tiene, y muy al comienzo el relato esboza que tiene la noción que su vida cambiará para siempre, que nada será como antes. Hay una frase que dice que me pregunté cómo sería todo aquello, ¿ya? Después. Entonces, subjetivamente está esa noción de cambio. Y esto lo quiero ligar con una idea que quería compartir, y es que finalmente reflexionando, contando esta historia de la manera tan profunda en que ella la cuenta, llega a una especie de conclusión que fue para ella como una epifanía, como algo muy enriquecedor haber pasado por todo esto, ¿ya? Eh, que el ser tocado por dolores tan grandes te conecta con una dimensión superior, con una dimensión que va más allá y que te cambia, que es un privilegio. Y yo creo que esto que se escucha muchas veces es así. Personas que han pasado por un sufrimiento muy grande, finalmente terminan asumiendo que eso es un privilegio. Y yo creo que con esto la autora hace la síntesis desde sus 70 o no sé qué edad tenía cuando escribió esto, con esa mujer de 23 años que fue. Y una última cosa que quisiera decir es que es imposible no reconocer un avance civilizatorio en estas materias. O sea, desde el relato que leímos, ¿ya? Donde la protagonista lo vive en soledad, en dolor, en desesperación, a estas marchas de mujeres que vemos en la televisión con la chapita verde, con el pañuelo verde, hay un mundo a distancia y todo esto dentro de una misma generación. No podemos desconocer que hay países también donde el aborto sigue siendo penado, en nuestro país tiene bastantes penalidades también, pero ya el hecho de que estas percepciones vayan cambiando, de que la legislación se abra, de que estas mujeres marchen con el pañuelo verde, se celebra. Bien, con esto termino mi comentario y le doy la palabra a Vivi. Bueno, voy a tratar de ser sintética, pero inclusive mis compañeras me hacen fluir cantidad de ideas que me gustaría contarles. Eh, Primero, en términos de lo que estamos hablando, de lo social y del impacto, eh, en una entrevista con el portal Letras Libres en abril del año de la publicación del acontecimiento, el año 2000, disculpen, eh, ella misma dice que cuando fue publicado provocó cierto pavor o al menos la dificultad de hablar de eso. Yo recordaba esto que había leído cuando Ceci nos contaba, ¿no? Que hubo párrafos o aspectos del relato que no puedo soportar, realmente son sumamente duros. Eh, Después, yo diría que la autora es, más allá de una excelente escritora, una observadora y inclusive escuché en algunos comentarios que se hicieron respecto a ella, lógicamente por la adjudicación del premio Nobel, que es una persona que hace ensayos, que va a un supermercado y hace observaciones y mira cómo actúa la gente y después escribe sobre eso, o sea, no solo novelas, ¿no? Sino también
no ficción, realidad pura. Y ahí me apareció algo que encontré que respecto a dónde, es feo encasillar, ¿no? Pero por suerte nos encontramos con la propia idea de la autora. La autobiografía es un género, podríamos, un subgénero, podríamos decir, que surge en el siglo XVIII y que en el siglo XX se la empieza a denominar como autoficción, término que también está como desgastado, ¿no? O desvalorizado. Y la propia Annie Ernaux dice que lo que ella escribe son autosociobiografías. Ujú. Y acá yo pensaba cómo lo social, lo grupal, aquello que la rodea más allá de lo político o de lo macro, también está en todos esos personajes enmascarados detrás de sus iniciales, pero que son una multiplicidad, están sus padres, están las compañeras del lugar donde ella está viviendo mientras hace su carrera, está su pareja, aparece otro señor que tiene una familia y que cuando ella le dice que va a abortar la mira un poco así como mal, está el que la quiere ayudar pero no la ayuda, está la que sí la ayuda porque inclusive le presta los 400 francos, que ella no tenía el dinero, ¿no? Para poder pagarle a esta enfermera. Está la enfermera que a mí me pareció un personaje fantástico, porque, fantástico en el sentido de cómo está descrito, porque si es un hecho real, pero uno ha visto estas aborteras, como es la palabra que aparece en el cuento, en muchas películas, en muchas series, inclusive en documentales, y tienen esa distancia y tienen esa frialdad que uno percibe en el tratamiento que le da a ella. Inclusive parece ser una jugada así medio macabra o tramposa de la vida, porque la dirección es en el callejón sin salida. Es Sí. Mm. totalmente simbólico, aunque parece ser una dirección cierta, ¿no? Yo pensaba, así se sintió Annie durante mucho tiempo, en un callejón sin salida, hasta que pudo encontrar a esta mujer y sin embargo encontró la salida, fue muy duro, tuvo que ir 2 veces, pasó momentos terribles de sufrimiento, de angustia, de inquietud, y, pero después del hecho, como sucede en la vida cotidiana, cuando ella lo comenta como ya superado, ah, pero yo conozco a fulano, no, en tu calle está Mengano. Es decir, uno se siente que la vida cotidiana está en ese texto, pero con una profundidad. Se la califica como una autora descarnada. Sí, es descarnada, es detallista. Y vuelvo a insistir con el tema del cuerpo y quiero compartirles un comentario también de una entrevista vinculado al tema del pudor, porque el pudor es algo que se desnuda, ¿no? O que se muestra en esta novela. Y cuando el periodista le pregunta sobre el pudor, ella responde, el pudor es una palabra curiosa. No sé mucho lo que es el pudor en la escritura. Hay como un desdoblamiento, ¿no? El pudor en la escritura en este caso. Dice, el pudor en la vida sí sé lo que es y lo sufro. Por ejemplo, hablar de mi cuerpo. Detesto la televisión. Detesto que me miren. Eso revela pudor. Pero en la escritura no lo conozco porque tengo la impresión de que es otra. La persona que hay en la escritura no es necesariamente la persona de la vida. Antes de que me vieran, nadie sabía quién era Annie Ernaux. No se sabía. Y este comentario viene al caso porque ella pertenece a una generación de autores que más allá de escribir aparecen mucho en los medios franceses y se ha denominado como una telemitología, esta presencia de los escritores para el gran público, ¿no? Y uno a veces no sabe de dónde viene eh, el éxito, la fama o la compra de los libros, si que realmente la gente está interesada en la literatura
o va a los libros porque es un fenómeno mediático. Esto es algo que se está dando mucho hoy. El escritor que tiene aire, que tiene medios, que tiene cable, ¿no? Siempre tiene un porcentaje de éxito asegurado que aquel que se mantiene oculto. Y parece que a Anier no le gusta mucho mostrarse. Así que con esto cierro mi comentario y les agradezco que nos lean y que nos escuchen. Gracias, Vivi. Le voy a dar la palabra a Trini. Voy a hacer un comentario muy pequeñito. Ella nunca se le pasó, por lo que entendí, no sé si me salté en una parte o me saltaba las partes fuertes, en tener a su bebé. No se le pasó por la cabeza. Y terriblemente tuvo que planificar hasta esconderle todo a su mamá, porque la mamá le revisaba su ropa interior para saber si ella tenía el periodo de todas las mujeres. Entonces, yo me pongo a pensar el cuento, o sea, este no es un cuento, aparentemente es autobiográfico. Qué terrible, esté o no yo de acuerdo, estemos todas nosotros de acuerdo, hombres y mujeres, con respecto al aborto, pero ¿qué pasa con esta mujer? ¿Quién la acompaña? ¿Quién la rescata después? ¿Quién, después de esta soledad de caminar sola esta señora que le hace el aborto, planificar todo, el esconder de la mamá, a pedir apoyo no lo tiene, su pareja tampoco, pero ¿quién rescata a esta mujer? Me gusta no lo que ella haga, humana, para mí el derecho humano también está sobre ella, obviamente sobre el bebé, sobre la gestación, pero también está sobre ella. Yo creo que tienen que haber fundaciones, que es lo más probable que las hay, yo no las conozco, para que sostengan este camino después, muy duro. Así que es algo real, la verdad que es un cuento muy real. Y le quiero dar la palabra a la Trini porque se quedó algo en el tintero. Adelante, Trini. Sí, agradezco la mención que hizo Vivi y la que haces tú ahora a propósito de primero del pudor y luego de la madre. La madre es fundamental aquí porque también hay un mensaje de Annie, ¿no? A esa postura tan cerrada, tan ciega que tienen los padres frente a esto, ¿no? Quiero mencionar simplemente lo que opinó ella a propósito de su libro y lo quiero mostrar, se los quiero mostrar para leérselos, ¿no? El acontecimiento. ¿Es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión o que sea tachado de mal gusto? El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, da el derecho imprescindible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior y si no cuento esta experiencia hasta el final, contribuiré a oscurecer la realidad de las mujeres y me pondré del lado de la dominación masculina del mundo. Esa es la postura que tiene ella. Y para terminar, simplemente mostrarles una imagen de la película que ha salido en la pantalla el año pasado y que la pueden ver si es, de hecho, ella misma la probó y la chiquilla parece que representa muy bien la vivencia. Y bueno, con esto sí, me despido y les agradezco muchísimo el cariño y el compromiso con que ustedes tres leyeron este libro. Muchas gracias. Y agregar a lo que decía Trini, se casó y tuvo dos hijos, así que pudo rehacer su vida que muchas otras personas tal vez no lo pueden hacer pensando en el acontecimiento, pero ella pudo rehacer su vida, dos hijos varones, y se casó y tomó el apellido del marido, por lo que entendí en Google. Así que bueno, con esto, con este cuento, ay, que sufrí todo, pero bueno, es la realidad, no nos podemos escapar. Nos vemos hasta la próxima semana y gracias por la audiencia. Sigan prefiriéndonos en YouTube. Estamos para entregarles toda esta entretención y acompañamiento que sabemos que es muy necesario. Así que un abrazo y hasta la próxima semana. Chao. Adiós, chao, chao. Chao. Buenas